hermana, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que están presentes en otro estudio más de Estudio Rumbo a Dios. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Eh, como de costumbre, les doy un saludo a todas las naciones que están conectados ahí. Les doy un abrazo como de costumbre a cada y uno eh, de todos los que están ahí. Si eres nuevo y estás aquí por primera vez, entraste aquí por primera vez a este canal, te invito a que te suscribas, lo compartas, porque aquí en este canal siempre decimos que lo bueno se comparte. Y hay mucha gente allá afuera que necesitan escuchar una palabra que los edifique, que los ayude, ¿verdad? Todos necesitamos escuchar una palabra y la misma Biblia dice que la palabra se hizo para instruir. So, yo mismo sigo siendo instruido por la palabra cada vez que la leo, cada vez que la estudio, cada vez que medito en la palabra del Señor. Eh, Siempre Dios trae algo nuevo a, a mi vida. Sigue reconstruyendo áreas en mi vida. Sigo creciendo, sigo madurando, ¿verdad? Adquiriendo esa madurez eh, hasta alcanzar la madurez, como dice la palabra, del Hijo de Dios, de nuestro Señor, de nuestro sacerdote Jesucristo, a quien aquí en este canal se le da toda la gloria y toda la honra. Estamos sumamente contentos de volverles a ver. Estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesús, el Espíritu Santo, el dueño de este canal de Estudios Rumbo a Dios, está haciendo en la vida de cada y uno de ustedes y en mi propia vida también, porque todos estamos, ¿verdad? Remando en este bote, estamos todos luchando día a día, perseverando, manteniéndonos firmes en la palabra, conectados siempre a la vid verdadera que es Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que derramó sangre para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. Así es que le damos la gloria y la honra a ese Dios todopoderoso. Estamos sumamente contentos y agradecidos. Bien, amados, como siempre digo, un abrazo a todas las naciones. Me siento sumamente agradecido por todo el apoyo que le han brindado a Estudios Rumbo a Dios. Así que bienvenido a los nuevos. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. Amados, quiero hablarle un poco sobre algo que no todo el mundo habla. Han hablado varias personas, pero fíjate que yo estuve leyendo alguito aquí en la palabra del Señor en estos días y, y, y yo decía, wow, la verdad es que no se habla mucho de esto. Y hay cosas en nuestra vida que nos puede traer consecuencias. O sea, hay acciones, disculpen si sueno un poco, ¿verdad? Afónico, es porque estuve con catarro en estos días, con una fiebre y estuve un poco acatarrado. Si me oyen la voz un poco fónica, es por eso. Hay acciones que hemos tomado en nuestra vida que nos llevan a unas consecuencias muy terribles. Hay unos pecados
unas iniquidades, unos pecados que son muy fuertes y que acarrean unas consecuencias terribles en la vida de las personas. Y la Biblia te habla mucho de diferentes pecados, ¿verdad? Los pecados comunes, ¿verdad? Que la gente te habla como robar, mentir, cosas así. Pero la Biblia habla de este pecado que fue uno de los que comenzó a destruir la vida del ser humano. Es un pecado que es muy devastador. Eh, Nunca he visto yo a alguien, yo he visto gente que han pecado, inclusive que han matado gente y se han recuperado. Pero este pecado acarrea unas consecuencias tan terribles que no solamente se le hace difícil a la persona volver a entrar en la gracia del Señor, pero acarrea unas consecuencias que son a largo alcance, o sea, a plazo largo, yo diría. Y es terrible. Y este pecado está a través de la Biblia. Lo único que no lo han hablado de esta manera, ¿ve? De la forma que yo te lo voy a, que el Espíritu de Dios me dijo, habla en este detalle. Eh, y vamos a hablar un poco de lo que es el pecado sexual. Así yo titulé esta enseñanza. Su tema es el pecado sexual. El pecado sexual no solamente, ¿verdad?, viene por una infidelidad, pero yo lo quiero traer en un caso en la Biblia que a mí me impactó mucho, que es el caso de violación a una persona. Ese pecado de violación hacia una niña, hacia una joven, hacia una mujer, sea casada o no casada, una virgen, ¿verdad? Es un pecado terrible. Y esto está desde Génesis hasta los finales, hasta los confines de la Biblia, déjame decirlo así. Y es un pecado que acarrea tanta y tanta maldición a la gente que las consecuencias son terribles. Y quiero hablarte un poco sobre este pecado sexual que, como ya dije, es muy devastador y tiene unas consecuencias muy feas. Por cierto, voy a nombrar consecuencias aquí que envuelven este pecado. En este pecado, lo primero que tú ves es el sufrimiento. Eso es lo primero que se ve. El sufrimiento de muchas partes, tanto del que hace el pecado como como el inocente que paga, como el que toma la acción, como una familia entera se destroza. Hay gente que pierden la primogenitura, pierden herencias a causa de este pecado. Y lo voy a traer en la violación, en el caso de la violación. Y esto a mí me impactó mucho porque no solamente trae sufrimiento, pero también vemos un espíritu de engaño que penetra en esto de una violación, porque hay engaño, hay asesinato, hay asesinato, envuelve también no solamente el asesinato, pero también trae la venganza. La venganza se mueve, el espíritu de venganza, el espíritu de asesinato. Y hay pérdidas en primogenitura o herencias
como consecuencias. Eso trae mucha devastación en muchas áreas de la vida de un individuo o de una familia entera. Y te lo voy a traer en la familia de Jacob. No sé si has leído, ¿verdad? La historia de Jacob, la historia familiar de Jacob. Eh, Todas las devastaciones que pasaron en esa familia. Cuando Jacob se movió hacia Siquem, allí el hijo de Amor, con H, la hija de Jacob, Dina, salió a pasear en la ciudad de Siquem para verlas, conocer, ¿verdad?, las chicas, por decirlo así, las otras jóvenes, las mujeres. Y Siquem la ve a ella, el hijo de Amor, y se la lleva y la viola, la deshonra por completa, ¿verdad? Y se enamora de ella. Dice que se le pegó el alma hacia ella, hacia Dina. Pero ya la había deshonrado y eso era algo muy serio. Era un delito terrible, especialmente para los israelitas. Era un delito muy terrible deshonrar a una virgen, a una niña o una joven. ¿Ve? Entonces, Siquem y su padre vienen donde Jacob, ¿verdad? Y mantienen la joven en el palacio de ellos. Eh, y van y hablan con Jacob y le dicen pues que lo que había sucedido, pero que el alma de Siquem, él se había enamorado de ella y que él quería que se la diera por mujer, ¿verdad? Le hablan a Jacob y que ellos podían hacer negocios en su tierra y que también tomaran de sus mujeres. Acuérdense que esto eran gente pagana, ellos tenían dioses y todo esto, para ellos eso era normal. Y ahí se envuelve Simeón y Leví, y Simeón y Leví le dicen a ellos, bueno, nosotros no podemos ligarnos con ustedes, y de la única condición que lo podemos hacer es que ustedes, como son incircuncisos, circuncídense y así podemos ser un pueblo y nosotros pues podemos negociar aquí y así viviremos como un pueblo y so on and so forth. Esa es la condición que le ponemos a ustedes. De lo contrario, vamos a tomar nuestra hermana y nos vamos a ir. Pero Siquem y Amor pues le agradó la idea y le anunciaron a la ciudad las buenas nuevas sobre, ¿verdad? Estos varones son pacíficos, pero Simeón y Leví mintieron porque iban a tomar venganza. Y una de las cosas de los espíritus que ya se estaban moviendo era la venganza, era el engaño, porque ellos le mintieron. ¿Qué sucede? Que se circuncidaron todos los varones de la ciudad y se levantó Leví y Simeón, hijos de Jacob, al tercer día, cuando el dolor era el más fuerte en los varones que se habían, en toda la ciudad de los varones que se habían circuncidado, y aprovecharon y mataron a todos los varones en la ciudad, y mataron a Siquem y a Amor, su padre, y tomaron a Dina, su hija, del palacio, y se la llevaron. Y se fueron de allí, y cuando Jacob se enteró, pues fue bien terrible lo que hicieron porque mintieron. Ahí también se ve el espíritu de mentira, el espíritu de engaño. Y Jacob dice, ahora los cananeos y los fereceos, creo que están alrededor, yo no tengo un ejército grande.
y ellos se van a reunir y ¿verdad? Nos van a caer encima, el cual no sucedió así. Entonces, ¿qué sucede? Y yo hablándole a Dios, yo decía, wow, la verdad es que esto es terrible, Señor. Se ve, ellos no tenían que hacer esto, tú sabes. Aunque ellos dijeron que estos eran varones pacíficos, realmente no lo eran. Simeón, perdón, y Leví tomaron esto bien serio de la violación de su hermana. Miren lo que hace la violación. A causa de la violación vino el diluvio. Mire esto. A causa de el pecado sexual vino el diluvio. En Génesis también. A causa del pecado sexual, Abraham y Isaac mintieron sobre sus esposas y por poco terminan muertos y los botaron. A causa del pecado sexual, el rey David, la vida del rey David fue terrible. Inclusive uno de los hijos de David violó a su hermana. Mire esto, ¿vio? Todo lo que acarreó, todas las consecuencias que tuvo la vida del rey David después de lo que él hizo. La vida de David también trajo un asesinato, ¿ves? Al igual que pasó con Simeón y Leví, que se levantaron y asesinaron a todo el mundo del pueblo. Se metió un espíritu de muerte. Mire cómo Satanás incita a la gente. Mire cómo Satanás se mueve. No solamente eso, pero hubo violación, hubo un rapto, raptaron a la muchacha porque Siquem se quedó con ella en el palacio. Hubo tanto envuelto en este pecado. Y fíjate que cuando Siquem y Hamor se paran en la puerta de la ciudad a anunciar que iban a hacer un pacto con estos varones que supuestamente eran pasivos, como dijeron ellos, que eran pacíficos, no eran tan pacíficos como ellos pensaban. Mi alma adora a Jesús. Fíjate que ellos cogieron todas las mujeres, todas las jóvenes, los animales de la ciudad. Bueno, ellos saquearon la ciudad entera. Mire lo que hace un pecado sexual. La destrucción que trae. Devastaciones de cosas. Donde una ciudad pierde todo. Es terrible lo que el pecado sexual hace. Tanta destrucción. No solamente destrucción en sentimientos, sufrimiento, ¿verdad? En cuestión de sentimientos, pero sufrimientos de bienes materiales. A mí me atrae mucho que cuando Siquem viola, que Siquem era un príncipe, ¿verdad? Y su padre Hamor viola a Dina y Siquem va a hablar con Jacob y quedan en ese acuerdo, de acuerdo a Simón y Leví, de circuncidarse y podían ser un pueblo. Ellos tenían la costumbre de pararse en las puertas y anunciarle al pueblo, el cual así lo hicieron. Pero el pueblo nunca los juzgó a ellos. Para ellos la violación estuvo bien. Mire qué terrible es esto. Para el pueblo, pues el pueblo nunca le reclamó a Siquem
que lo que hicieron estuvo mal, sino que estuvieron de acuerdo en todo el pueblo. Mire qué terrible es esto. No solamente eso, tú puedes ver todo el sufrimiento que le trajo a la vida de Jacob, a la familia de Jacob. La violación destruye familias por completo, ciudades, afecta hasta a los animales, el ganado, la agricultura. Inclusive se ven los dioses paganos envueltos en esto, en todo esto. Mire lo que hace un pecado sexual, la destrucción que trae el pecado sexual, no solamente en la infidelidad en un matrimonio, pero mire hasta dónde lleva una violación. Porque cuando el pecado mayor que trajo el diluvio fue, perdón, fue precisamente ese. La violación, porque cogían mujeres casadas, cogían jóvenes, tenían relaciones sexuales con animales. Mire lo que hace, pero este pecado de violación nadie lo trae, ni hablan de esto. Ahora, eso le trajo muchas consecuencias también. Mire hasta dónde va, por eso le digo que a lo largo de esto se ve la consecuencia y la paga de este pecado. A largo alcance tiene repercusiones terribles. Porque cuando Israel, o sea Jacob, comenzó a, que ya estaba viejo, que comenzó a repartir, a dar sus bienes y cosas así. En el capítulo 49, mira lo que él dice, cuando él está hablando a sus 12 hijos, y está repartiéndole, ¿verdad? Dándole los dones y repartiendo sus bienes a sus 12 hijos. Mira lo que él le dice a Simeón y a Leví. Le dice, Simeón y Leví son hermanos. En el capítulo 49, versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Armas de iniquidad, sus armas. Mire la maldición que él declara sobre ellos por haber hecho eso. Porque ellos no tenían que hacer eso. Ellos pudieron levantar una defensa en contra de la violación de su hermana. Pero de la forma que lo hicieron no fue correcta. Ahí estuvo el problema. Porque fue una traición. ¿Ve? No fueron hombres lo suficiente de guerrear frente a frente por una violación. Aunque el padre les reclamó, ellos le dijeron, pero ¿habían ellos de tratarla a ella como una prostituta? Porque ellos se lo dijeron, el cual ellos tienen razón. O sea, violaron a mi hermana. Sí, pero de la forma que ustedes lo hicieron no fue correcto. Y eso acarreó a que su padre declarara una maldición sobre ellos y ellos no heredaran. Mire hasta dónde viene una violación. Inclusive Rubén se acostó con Bila. Mire esto. Y también otro pecado sexual. Rubén se subió al lecho de su padre. Mire esto. Y que él le dijo, Rubén, tú no vas a heredar a causa de que te subiste a mi lecho. En toda la Biblia, este pecado se mueve de diferentes formas, de diferentes situaciones. Lo ves a través de toda la Biblia. Pero en la violación ves unas consecuencias terribles que Simeón y Leví tuvieron que enfrentar. Porque
muchos nunca han pensado en esto. Muchos piensan en las infidelidades que han habido, ¿verdad? Y las consecuencias que han traído. Pero nunca han visto la consecuencia que acarrea una violación hacia una niña, hacia una virgen, hacia una joven. Son peores. Una ciudad entera pagó por un pecado sexual. Aunque ellos, ¿verdad? Quisieron pues arreglarlo, por decirlo así, porque el muchacho se enamoró de ella. El pueblo lo aceptó como una violación. Dijo, bueno, pues eso está bien, la violaron. Ellos no refutaron. Tú violas a una niña hoy día y ya tú sabes que el pueblo entero no te va a aceptar ni donde vive. Y eso es un sello que te cae de por vida. En la Biblia vemos consecuencias terribles de violaciones. A Rubén le costó también su primogenitura. ¿Ve? Por haberse acostado con una de las concubinas de su padre. Mire cómo Satanás mueve todo esto. Mire las consecuencias que tiene una violación o una infidelidad. Y Dios siempre en la Biblia ha hablado sobre esto, sobre lo que es. Acuérdate que Jesús es el novio, Dios siempre ha sido el novio de la iglesia. Fíjate que lo primero que constituyó Dios fue el matrimonio, Adán y Eva. Dios ve la relación de Él hacia nosotros como un novio y la novia, que es la iglesia. Cuando nosotros cuando nosotros como hijos de Dios, o la novia de Dios, la novia de Jesús, ¿verdad? La novia del Señor, nos prostituimos con dioses ajenos, sea horóscopo, sea cualquier medallas, estatuillas, cuadros. Eso Dios lo considera una infidelidad, porque nosotros somos la novia de Él. Y eso acarrea consecuencias en nuestra vida. Esto a mí me impactó mucho porque hay tantas áreas que se afectan en la vida de un individuo. No solamente el que cometió el pecado, pero ya le dije que esto se extiende hasta una ciudad entera se vio afectada. Una sola violación. Murieron miles y miles y miles de personas. Inclusive cuando Satanás se quiere llevar almas, porque todo este pueblo era pagano, cuando Satanás quiere cobrar las almas de las personas, eso es lo que hace. Hace una matanza antes de que esa gente se arrepientan y se conviertan al Señor. Y todas esas almas se van al infierno a causa de una violación. Mira esto. Qué interesante es esto. Lo que acarrea es terrible, que hasta el mismo padre maldijo a Simeón y a Leví. Le dijo sus armas. Pero él no hablaba de las espadas que ellos escogieron, porque ellos cogieron las espadas y entraron en cada casa y mataron a los hombres que estaban en cama indefensos con dolor en sus genitales a causa de la circuncisión. Dicen que eso es un dolor mayor cuando una persona mayor se circuncida. Es peor que cuando lo circuncidan a un bebé. La persona estaba indefensa en la cama. No tenía forma de defenderse. Y me imagino que lo planificaron de noche también.
Las mujeres no podían defenderse tampoco, ni los niños. Usted sabe la matanza que hubo ahí. Terrible, terrible. Mira hasta dónde llega esto. So, no fue que ellos quisieron tomar venganza, pero no es que tomes la venganza, porque Siquem le hizo muy mal a Israel. ¿Ve? Y por eso es que hay veces que nosotros, hay veces no, todo el tiempo tenemos que dejar que Dios nos defienda. Ellos pudieron entregarle la muchacha, la hermana, o pudieron haberse ido sin hacerle daño. Pudieron haberse ido. No tenían que circuncidarse. Ellos pudieron coger a su hermana y decir, mira, nos vamos a llevar a mi hermana. Aunque esa muchacha de por vida, ¿quién la iba a coger? Porque ya no era virgen. Y en esos días eso era muy importante. Una deshonra de una mujer era demasiado de importante. Le arruinaba la vida a la mujer completamente. Un hombre que aceptara a una mujer que no era virgen, aunque fuera una violación, era terrible. Y hubo hombres que sí, que lo hicieron, que aceptaron mujeres, ¿verdad? Que pues pasaron por eso. Pero en esos días la virginidad era muy importante. Era muy importante. Pero fíjate que en esta historia, esta corta historia de la vida, de parte de la vida de Jacob, qué terrible, ¿verdad? Un hombre que Dios le hizo un llamado, su hija fue violada. Y el pecado sexual es un pecado que arruina la vida de muchos seres humanos. Y para levantarse es muy difícil. Es muy difícil. Cuando ocurre este tipo de cosas, la Biblia nos está enseñando eso mismo, que nosotros tenemos un Dios que pelea por nosotros. Por más difícil que sea la situación, por más que nosotros querramos pagar mal por mal, tenemos que dejar al Dios de los ejércitos que tome control sobre esa situación. Porque Dios va a saber cómo pagar eso. Ellos van a pagar por lo que hicieron. Y eso es algo que nosotros tenemos que practicar mucho. Porque cuando uno coge la venganza en la mano o trata de buscar la solución en la mano, la justicia del hombre no paga, dice la Biblia. La justicia del hombre obra para mal, dice la palabra del Señor. Y es terrible, porque como te digo, se mueven muchos espíritus, el espíritu de asesinato, el espíritu de la muerte, el espíritu del engaño, el espíritu de la mentira. A largo plazo, la gente pierde mucho. Se pierden vidas que pudieron haber sido salvadas también. Mira el daño que ocurre un pecado sexual. Mire lo que hace un pecado sexual. Un momento de satisfacción de la carne. Porque eso es lo que es. Aunque el chico, su alma se le apegó a ella. Aunque dice que él se enamoró de ella. ¿Verdad? Mire la consecuencia de un error. De un simple error, de una concupiscencia, de un deseo sexual. ¿Quién tú crees que incitó a Siquem a violar a Dina? Satanás mismo. ¿Vio? Satanás mismo. Porque sabía que él quería llegar al escogido de Dios, a Jacob. ¿Cómo? Porque él quería, para que no se diera,
Acuérdate que Dios le prometió una descendencia. Le dijo, a tu descendencia, la misma promesa que yo le di a tu padre de la nación, te la voy a dar a ti. Y de ahí iba a salir el Cristo. Mire hasta dónde llega todo esto. Una violación tratando de traer consecuencias para que el Mesías no llegara al mundo. Imagínate tú. Todas esas matanzas. ¿Para qué? ¿Por qué el diablo incitó a Siquén? Para que ocurriera exactamente lo que Jacob le dijo a Simeón y a Leví. Ahora todos los vecinos, las naciones alrededor, se van a levantar en contra mía y me van a desaparecer de la tierra. Nos van a matar a nosotros porque yo no tengo un ejército grande para responder. Pero dice la Biblia que cuando eso sucedió, hubo terror en las naciones vecinas. Mire lo que trajo Dios. Terror a las naciones del alrededor de ellos. En vez de que ocurriera las palabras que Jacob pensaba que iban a pasar. Pero el plan de Satanás se le cayó porque Dios los protegió a ellos. Trajo terror a las naciones. Pero el diablo hizo eso precisamente por eso. Para que eliminaran a Jacob. Por segunda vez el demonio quería matar a Jacob. Porque la primera vez fue usando a su hermano, que su hermano dijo, yo lo voy a matar a él porque se robó mi primogenitura. Y no logró matarlo. Mire eso. Y el segundo intento lo hizo ahí, lo planificó ahí. Mire cómo el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, planifica para desviar el propósito que hay en una persona. Porque desde el vientre usted sabe que Jacob fue el elegido. Usted lo sabe. Y aunque obró mal para obtener la bendición estaba para él. ¿Por qué? Porque Esaú descartó la primogenitura. Mire hasta dónde lleva el pecado sexual. Mire las repercusiones que tiene el pecado sexual. Mire todo lo que ocurre alrededor, cómo Satanás voltea todo al revés, usando el pecado sexual. Desde el Génesis, desde el comienzo, está siempre Satanás usando las personas en el área de la sexualidad para lograr un propósito. Por eso es que usted ve dos simientes ahí operando. Yo tengo una lección que se conoce como la simiente y la promesa, que la voy a traer muy pronto si Dios me ayuda. Pero mire todo lo que involucra, todas las consecuencias, todos los sufrimientos que hay en cada persona. En cada persona. En familias que son destrozadas. Mire el daño que trae, la destrucción que trae un pecado sexual. Y tan simple que se ve. Tan simple que se ve. Se ve tan simple y es tan simple que dos seres humanos se unen y en esa unión hay sufrimiento, hay vergüenza, hay asesinatos, hay devastación de bienes materiales, animales, ganados, niños sufren, hay hambre, hay engaño,
hay mentira. Mire todo lo que acarrea un pecado sexual. ¿Usted ve la fuerza que tiene ese pecado? Y es uno de los pecados que la Biblia consecuentemente habla constantemente. Pablo habla sobre esto. En el libro de los Hechos habla que un hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo habla de eso, que lo sacaran de la iglesia y que era mejor que muriera para que el espíritu se salvara. Póngase a leer bien la Biblia y a mirar en donde usted ve el pecado sexual que afecta tanto el propósito, que atrasa el propósito que Dios tiene para muchas personas. Por eso es que hay que estar pegado de Dios. Por eso es que hay que estar ayunando. Por eso es que hay que estar leyendo la palabra. Por eso es que la palabra se lee con calma y se medita. Porque yo he leído muchos otros pecados, ¿verdad? Sexuales y otros pecados que la gente ha cometido. Pero el pecado principal de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido el pecado sexual. El más que arruina al hombre. Cuando digo al hombre es al ser humano, tanto hombre como mujer. Es el pecado que más devastación tiene. Es un pecado que es como un huracán o un temblor, un huracán categoría 5, que lo que trae es una destrucción completa. Y es el más que Satanás usa, el Señor lo reprenda, a través de la Biblia entera. Mire esto, a través de la Biblia entera. El homosexualismo, como dice Pablo, ¿verdad? El ser humano, mire hasta dónde ha llegado esto. El ser humano teniendo relaciones sexuales con animales. Mire hasta dónde ha llegado este pecado. El pecado sexual se ve de diferentes formas. ¿Cómo era que ellos, los paganos, le rendían culto a sus dioses, teniendo relaciones sexuales delante de las estatuas de los dioses que ellos tenían? Eso le llama a la Biblia regocijarse. Delante del becerro que levantaron en el desierto, ¿qué hacían? Se levantó a jugar el pueblo, a regocijarse, teniendo relaciones sexuales delante del becerro. ¿Qué hacían con los niños? También. Qué terrible es este. El pecado principal de la Biblia. El pecado principal de la Biblia, que destruye la vida del ser humano. No es solamente la infidelidad. Por eso te lo traje en otro ámbito que no todo el mundo te lo habla. Y esto es una parte, nada más de la vida, de la historia de la vida de Jacob. Uno de los problemas, de tantos problemas que tuvo Jacob, de tantos problemas que tuvo, que el demonio quería tumbarlo sí o sí, como decimos nosotros. Ahora cuando tú leas la Biblia, vas a ver un aspecto diferente en la Biblia y vas a decir, ¡y a rayos! Cada vez que tú leas una situación de esta, vas a entender, vas a ver las consecuencias que acarrea este pecado principal en la Biblia, que destruyó la vida de muchas personas a través de la palabra del Señor
Y hoy día Satanás lo está usando para destruir también muchas personas, inclusive para hacerle infiel al Dios Todopoderoso, de muchas maneras. Amén. Esta es la enseñanza de hoy, aquí en Estudios Rumbo a Dios. Si el Espíritu de Dios te habló hoy y te trajo un aspecto nuevo que tú no habías mirado en la palabra del Señor, yo te insto a que le des like y que lo compartas. Hay mucha gente que necesita esta palabra. Tenemos que tener mucho cuidado allá afuera, porque el enemigo de las almas está rondeando la gente, y te la va a poner bien linda al frente tuyo. Fíjate cómo el enemigo colocó a Dina y la sacó a dar un paseo, y ese paseo en un lugar nuevo, en una ciudad nueva, se transformó en una devastación de muchas vidas que se perdieron ahí. Amén. Así que Dios te bendiga. Dale like para que así el algoritmo se lo recomiende a muchas personas allá afuera en YouTube y la gente se beneficien de esta enseñanza. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te cubra con su sangre. Estudios Rumbo a Dios. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bye.